Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches para todos. Cuando hablo de capacidad y preparación en seguridad preventiva, me refiero a esto que están observando. Silencio, vigilantes estudiando. Se están capacitando. Bueno, regularmente en mis charlas me gusta entrar siempre exponiendo lo más difícil del tema. El chistecito. Ahí le va, una pareja en pleno acto sexual. De repente suena el teléfono y ella contesta. Y luego de colgar comienza a sonreír. Por lo que el amante le pregunta, ¿por qué te ríes? Nada, mi marido me dice que viene tarde porque está contigo. El resto lo dejo para su imaginación. Bueno, para los que aún no me conocen, yo soy Eduardo y en mi canal de YouTube soy Cadu Arzán y me dedico a enseñar cultura de seguridad preventiva y de buenas prácticas en empresas, en colegios, en edificios, agrupaciones y condominios residenciales, en grupos familiares, amas de casa, en este último caso de manera personalizada. Y en el día de hoy solo vengo a estimular sus mentes, a inspirar reflexiones, precisamente sobre algunos aspectos alusivos a la seguridad preventiva y de buenas prácticas que por alguna circunstancia pueden fallar. Obviamente que en tan corto tiempo no podremos comentar sino de una mínima parte de la gran problemática que se vive en materia de seguridad. Pero al menos trataremos de traer a colación algunas cuantas de esas situaciones. Pero lo que sí les puedo asegurar, mis amigos, es que las principales perlas de esta charla se las estaré proporcionando siempre a través de una anécdota, de una narración, de un chiste. Y de esta forma es que vamos a administrar nuestra metodología. De esta manera. Sin más preámbulos, cabe entonces preguntar, ¿quién de ustedes no ha tenido alguna vez la sensación de encontrarse en peligro o bajo alguna situación de alto riesgo, como la que está pasando este amigo de la vigilancia? Si ya han identificado la situación propuesta, si son conscientes de que existe ese constante, ese latente peligro, esa vulnerabilidad o un riesgo de algo, ustedes están en este momento en el lugar indicado. Bienvenidos, mis muchachos, al tema potenciando mis experiencias de seguridad preventiva para que las personas de mi conjunto o yo no seamos las siguientes víctimas de los criminales. Esta es otra forma, otra manera de dar excelencia al nivel de seguridad. Son los primeros pasos en esa dirección. Primeros pasos en esa dirección. Pero ¿a quién está dirigida la charla? A ustedes, mis muchachos, a los campeones y campeonas de la seguridad preventiva, que se desempeñan en edificios, en empresas, en conjuntos, y por qué no decirlo, para unos, para otros tantos elementos de la seguridad. Me complace sobremanera poder hablar sobre este tipo de temas de seguridad preventiva para tan excelente grupo de personas como son las familias, de la seguridad, de los condominios, de los conjuntos y de los edificios. Para mí es un gran honor. Seguramente que para muchos de ustedes solamente les estaré recordando lo que tienen olvidado o que han dejado de poner en práctica. Sin embargo, ciertamente de eso se trata. Y para recordarles que la seguridad preventiva es la que fortalece nuestro instinto de conservación.
aprendiendo a disparar la alarma justo en el momento adecuado. Justo en el momento adecuado. Usted o alguna otra persona del conjunto puede ser la próxima víctima de los criminales. Si ello ocurre, significa que hizo algo mal, que no se tomaron las precauciones necesarias, o en último e inevitable caso, pero en proporciones muy pequeñas, la casualidad, o si prefiere llamarle destino, obró entonces en su contra. Hay quien definió el destino como uno mismo y el entorno de las circunstancias, es decir, que somos consecuencia de cómo pensamos y de cómo actuamos, pero con el agregado de cómo piensan y actúan los demás. Mis estimados, nada es infalible, nada. Pero en la mayoría de los casos podrá lograrse. Recordar que tenemos a nuestra disposición dos importantes aliados: nuestra actitud y nuestra autoestima. Nuestra actitud y nuestra autoestima. Seguramente que allá desde el edificio, desde el conjunto, desde la empresa, el guardián del orden y de la seguridad me estará preguntando: ¿se puede reducir las vulnerabilidades y los riesgos? Desde luego que sí. Desde luego que sí, mediante las medidas de prevención y protección y de las medidas de mitigación. Entonces no lo olvide, sí, mediante las medidas de preparación, de protección y de prevención y de mitigación. ¿Pero qué es eso? Volverá a preguntar. Excelente pregunta, mi amigo. Excelente pregunta. Mire, la prevención, la protección y las medidas de mitigación son todo lo que hacemos para asegurarnos de que no nos suceda nada malo, no suceda un desastre, para que los riesgos no puedan materializarse, o si sucede, que no nos perjudique tanto como podría. El elemento de la mitigación está ahí. La mayoría de los fenómenos naturales no pueden impedirse, muy cierto, pero sí podemos reducir sus daños. Por ejemplo, el menor daño que nos pueda causar un sismo si construimos casas muy resistentes, con normas de sismo resistencia y en lugares donde el suelo sea sólido, adecuado. Al hablar de vulnerabilidad y riesgo, estamos transitando por sobre dos de los más importantes aspectos de la seguridad. Por ello no podemos continuar si no sabemos a ciencia cierta la profundidad, la conceptualización de estos aspectos. Entonces, bien podemos afirmar que el concepto de vulnerabilidad nos muestra un rango bastante amplio. Un niño desnutrido es un niño vulnerable a las enfermedades. Un menor solitario se encuentra propenso a ser víctima de los pedófilos y del secuestro. Por el mismo orden, una persona transitando por lugares no recomendados se encuentra vulnerable a los criminales y en consecuencia bajo alto riesgo de ser asaltado. No tener cultura de seguridad nos hace vulnerables a todo. Miren, en términos generales, la vulnerabilidad corresponde a la predisposición o susceptibilidad que tiene una o un grupo de personas, un elemento, una empresa o un negocio a ser afectado o a sufrir una pérdida o un daño. Una pérdida o un daño. Mientras tanto, el riesgo
Es la probabilidad de que un peligro se materialice y genere daños a personas, a equipos o al ambiente. Estos daños o hechos dañinos pueden venir de manera natural o provocados por las personas. Sin embargo, para hacer un poco más didáctica la esencia misma de los conceptos, echemos un vistazo a la realidad del diario transcurrir, considerando la probabilidad de que un peligro criminal se materialice y genere daños a la integridad de la vigilancia que ocupa la portería, por ejemplo, de un conjunto. Luego a las personas de alguno de los apartamentos o al ambiente del conjunto. Miren, señoras y señores de la seguridad, veamos primero por qué el interrogante de probabilidad. ¿Por qué? ¿Por qué probable? Sí. Porque tales acontecimientos dependen de varios factores, entre los cuales podemos citar las características del lugar de ubicación del conjunto, de la hora y del tipo de personas que han llegado a cometer este hecho, el acto criminal, de sus objetivos, del tipo de intenciones, del conocimiento que tengan estos señores respecto a las instalaciones, de las barreras disponibles para la detención de intrusos, así como del número de guardias disponibles en ese lugar. Eso es muy importante. Del tipo de adiestramiento que haya recibido el guardia, de su capacidad de observación, de su grado de deducción y de razonamiento, de la facilidad de contacto, alcance y exposición que tenga este guardia respecto a estas personas que llegan. Es que un guardia salido de su garita, salido de su zona de protección, se encuentra susceptible de una amenaza, de un peligro, está vulnerable, fuera de su lugar adecuado está vulnerable. Es claro entonces que el peligro de ser enfrentados por los delincuentes siempre existirá, siempre, pero la probabilidad de que se presente es variable, siempre dependerá de los razonamientos que acabamos de mencionar, siempre, sin lugar a duda. Por tal motivo, bien podemos asegurar que los hechos dañinos son consecuencia lógica de un riesgo no considerado o no manejado sabiamente. Paralelo a esto del conocimiento sobre la vulnerabilidad y el riesgo, existe un algo más ineludible en el conocimiento de la cultura de seguridad y de buenas prácticas. Son la capacidad y las medidas de preparación. La capacidad y las medidas de preparación. Las medidas de preparación son el conjunto de acciones destinadas a fortalecer la capacidad. ¿A qué clase de capacidad nos referimos? A la capacidad de respuesta que deben de tener las personas en caso de un hecho dañino. Mayormente, ¿qué se dirá de un guardia de seguridad? Para evidenciar estos conceptos de medidas de preparación, llevémoslo al siguiente ejemplo, una pequeña casuística. Tomen atenta nota de las gotas de rocío. Mire, los señores Pedro y Ramón Elías se encuentran desarrollando en la cuadra del barrio una acción de ornato para beneficio de la comunidad. Está claro, ornato público es el embellecimiento de la cuadra. En algunos pueblos, por ejemplo, la acción comunal se dedica un día cualquiera del mes o del año a embellecer su pueblo, su parque. Pintan ladrillos, pintan piedras, pintan árboles. Esto es ornato. Accidentalmente, mientras cortaba un árbol, el señor Ramón Elías sufre una herida
y su amigo le asiste colocándole un torniquete en el brazo lesionado y procede a trasladarlo al centro de salud más cercano. Allí Ramón Heredia recibe muy buena atención. Todo se ha dicho, muy buena atención. Bueno, fin de esta pequeña casuística. ¿Qué aprendimos acerca de los hechos? ¿Espero respuestas? No, están muy lejos. Hagamos entonces el análisis. Aprendimos que Pedro es una persona proactiva y está preparado para atender eficientemente ciertas emergencias. También aprendimos que existe un centro de salud cerca y es bien conocido por Pedro. ¡Qué bien! Pero también aprendimos que una herramienta en mal estado o el desconocimiento para su uso o manejo es una amenaza, la cual se materializará si no tomamos las precauciones del caso. ¿Qué más aprendimos de este caso? Que es tan importante la prevención como la preparación. Bueno, ya les recordé aspectos ineludibles, preponderantes en el ejercicio de la seguridad preventiva. Sin embargo, quiero que ustedes mismos validen qué tanto saben de análisis alusivos a la vulnerabilidad, al riesgo, a la capacidad, a la preparación, mediante la práctica del siguiente ejercicio. Es un ejercicio elemental. ¿Conocen la historia del perro Foncho? ¿Sí? ¿Conocen la historia del perro Foncho? Mire, es una historia infantil protagonizada por los niños Carlitos y Luisita y el perro Foncho. Carlitos y Luisita son dos hermanitos que les gusta jugar en el patio de su casa. Ellos viven cerca de una vecina que tiene un perro llamado Foncho, quien ladra y asusta a todo mundo, a los perros, a las gallinas, a la vecindad. La cerca que separa el patio de la casa de los niños y esta vecina está dañada. Y un día, mientras que Carlitos y Luisita jugaban, escucharon un ruido espantoso, un ruido que los asustó, pues era Foncho, que entró por esta cerca dañada y empezó a ladrar, a perseguir a las gallinas y a asustar a los niños. Casi muerde a Luisita. Los niños, como pudieron a escobazos, lograron sacar a Foncho. Bueno, llega la tarde, el papá de los niños, que era carpintero, llegó a casa. Los niños le contaron lo sucedido, él los animó a arreglar la cerca y lo hicieron esa misma tarde. Fueron acuciosos, lo lograron. Bueno, demos por terminada la historia. Ahora viene el análisis. En sus cuadernos, escriban cuál era la amenaza existente. Escriban cuál era la amenaza existente. ¿Cuál fue la vulnerabilidad en la historia de Foncho? Sí, la vulnerabilidad. ¿Cuál la capacidad que utilizaron para solucionarle el problema? ¿Y cuál era el riesgo que estaba corriendo Carlitos y Luisita? Muy bien, de esta manera, usted, mi amigo, mi amiga, podrá resolver los que existan en su diario acontecer. Son los mismos pasos. Si pudo responder los interrogantes sin contratiempos, felicitaciones. Usted está preparado, es capaz de desempeñarse eficientemente en el tema de la seguridad preventiva. Señoras y señores, podemos concluir que no porque tengamos la mejor excelencia en materia de seguridad estaremos exentos de ser objetivo de los criminales. Pero de lo que sí estoy plenamente convencido es que si no sabemos reconocer o al menos sospechar de situaciones de las cuales podamos llegar a ser víctimas, estaremos muy mal de manera permanente. Les dije iniciando que yo solo venía a estimular sus mentes en pro de aumentar o adquirir cultura de seguridad y de buenas prácticas.
Espero que sí les haya podido cumplir, pero sobre todo que el tema haya sido de su completo agrado. Recuerden, siempre debemos estar dispuestos a aprender de los hechos que ocurren de las demás personas. Bueno, ahora para dejarlos cagados de la risa, ahí les va el chistecito final. El doctor del pueblo una tarde decidió salir a dar un paseo cerca del río y allí se encontró una gran cola de hombres. Casi todos, sí, todos eran hombres. El doctor, muerto de la curiosidad, se les acerca y les pregunta que para qué era esa cola. Uno de estos señores le responde que para copular, para hacer el amor. Al tratarse del doctor del pueblo, todos por respeto le hacen a un lado, le hacen un ladito y lo dejan que siga de primero. Le dan permiso. Bueno, el doctor al llegar al río queda de primero y allí se encuentra con un burro. El doctor, después de pensar unos instantes, llega a la conclusión: ajá, así es como se satisfacen estos hombres, claro, en la ausencia de mujeres. Bueno, sin pensarlo dos veces, se baja los pantalones y empieza a darle al burro. Al cabo de unos minutos, el que seguía, el que estaba detrás del doctor, le pregunta: doctor, ¿le falta mucho? No, ahora mismo acabo. ¿Por qué lo pregunta? Lo que pasa, doctor, es que necesitamos al burro para cruzar el río. Es que al otro lado es que están las putas. Perdónenme en esta y otras tantas. Bueno, si de veras les ha gustado, dale manita arriba. Que de esta manera ustedes también me estarán apoyando.